Hola, muy buenas noches. Les habla tu hermana y amiga Ana Rodríguez. En esta hermosa noche, el Señor ponía en mi corazón hablar de un tema que muchos de nosotros muchas veces olvidamos. Cuando Dios nos hace un milagro, cuando nosotros pedimos a Dios por alguna sanidad, cuando nosotros pedimos a Dios un milagro, cuando nosotros pedimos al Señor cualquier petición y viene Dios y en su infinita misericordia nos hace el milagro. Pero ¿qué pasa después que tú ya recibiste tu milagro? ¿Qué pasa después que Dios contestó tu petición? ¿Qué pasa después que ya recibiste lo que pediste? Y eso fue lo que me llamó la atención el día de hoy. El día de hoy estaba meditando en esta palabra en Lucas 18:35, que dice: un hombre ciego recibe la sanidad. Así como muchos de nosotros recibimos la sanidad cuando estamos enfermos, muchos de nosotros recibimos sanidad mental, espiritual, del cuerpo. Asimismo, la Biblia nos pone un ejemplo, y en este día estaba leyendo en Lucas 18:35 cuando el hombre ciego recibe la vista, y dice la Biblia: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y el 43 es el más interesante. Y dice: y luego vio, después de que el Señor le dio la vista, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, le dio alabanza a Dios. Dice que este hombre estaba agradecido cuando el Señor le dio la vista. Y muchos de nosotros somos muy mal agradecidos. Muchos de nosotros, cuando Dios nos hace un milagro, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, cuando estamos en una emergencia, nosotros clamamos a Dios y Dios nos hace el milagro. Y la clave aquí es: ¿qué hacemos después de que recibimos el milagro? Yo tengo muchas amistades que no están en los caminos del Señor, muchas amistades en todas partes del mundo. Y en este día yo sé que esta palabra alguien la estaba esperando. Esta palabra le va a llegar a lo más profundo del corazón a alguien de los que me están viendo, porque Dios nunca te ha fallado. Cada petición que tú has hecho, Dios te la ha contestado. Cada vez que usted está en una emergencia y le pide a Dios, yo sé que Dios le responde, porque Dios es fiel en su palabra cuando dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes. Todos hemos recibido ayuda, auxilio de parte del Señor. Él ha tenido en un momento misericordia de usted y de mí. Y muchas veces nosotros recibimos el milagro, recibimos la sanidad, pero ¿qué hacemos después de eso? En este día quiero decirle que seamos agradecidos. Quiero decirle que cuando el Señor le escucha su oración, cuando el Señor le hace su milagro, cuando el Señor te escucha esa petición que tú estabas clamando, sea agradecido, agradece y búscale, porque dice que este hombre estaba agradecido cuando recibió la vista y le siguió, dice. Le siguió a Jesús. Y para nosotros, pues, es un poco difícil seguir a Jesús. Me imagino, si no estás acostumbrado a ir a una iglesia, si no estás acostumbrado, me imagino, a esta clase de estudiar la palabra, a orar. Ya me imagino que ha de ser muy difícil para ti, pero yo quiero recordarte que no se te olvide darle las gracias a Dios por todo lo que Dios hace en tu vida, y pídele que te guíe por el camino correcto. Pídele que te guíe a la salvación. Pídele que te guíe a ser agradecido. Y cuando tengas
cualquier necesidad, cuando tengas cualquier problema, siempre pídele misericordia a Dios.